TVN Canal 14 es un medio de comunicación acreditado con el sello de garantía del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica. Muy buenas noches, estimados televidentes, una vez más en este su programa Mentes en Armonía. Un espacio de autocuidado, un espacio seguro, un espacio donde venimos a construir salud mental y bienestar. Esta servidora, Eliet Corrales, psicóloga, los va a estar acompañando una vez más en este su programa, un espacio para la familia, para la comunidad, para la región sancarleña. Y un tema muy, muy bonito y yo sé que le va a interesar bastante. Hablemos de ansiedad y mindfulness. Para el primer bloque vamos a tener una invitada especial, psicóloga, una colega llamada Mariana González Alfaro. Ella es psicóloga, graduada de la Universidad de Costa Rica, tiene también su consultorio en compañía, ¿verdad? Y socia con la otra acompañante de Mindfulness, Bienestar. Tiene su propio consultorio a nivel independiente. Y muy buenas noches. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias. Qué bueno estar entre colegas. Qué rico poder conversar juntas. Es un placer y un honor para mí acompañarlos en este espacio. Y precisamente con un tema tan rico, ¿verdad? Y tan amplio. Espero que podamos abordar la mayor cantidad de puntos importantes, ¿verdad? Precisamente porque la ansiedad, como lo dices, es un tema muy grande, ¿verdad? Y que precisamente es un tema que nos genera mucha confusión, ¿verdad? También, porque es una palabra que nos remite tanto a una emoción como a un trastorno, ¿verdad? Entonces también me gustaría que podamos compartir con ustedes algunas diferencias, ¿verdad? Y algunos puntos importantes sobre el tema, por supuesto. Y es que muchas veces cuando hablamos de ansiedad, que yo creo que nos hemos sentido en algún momento Todos del día ansiosos, ¿verdad? Que no es lo mismo tener propiamente, ¿verdad? El trastorno, ¿verdad? El padecimiento, que estar ansioso, ¿verdad? Estar ansioso por un examen, estar ansioso porque voy a exponer en la universidad, estar ansioso porque voy a una entrevista laboral, ¿verdad? Que no es lo mismo propiamente el trastorno, ¿verdad? Que decir, tengo o me siento ansiosa. Por supuesto. Y es que a veces cuando decimos ansiedad, ¿verdad, Mariana? No sé si a usted le ha pasado en consulta, pero le tenemos miedo a la ansiedad. Nos bloquea muchas veces. La vemos como enemiga. Totalmente. No la queremos quitar de encima, ¿verdad? Y es que precisamente, si yo fuese a iniciar, empezaría, digamos, aclarando precisamente que el hecho de que yo sienta ansiedad no me hace per se decir tengo un trastorno, ¿verdad? De un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno fóbico, ¿verdad? Son, digamos, llamémosle dos carpetas o dos archivos diferentes. Totalmente distintos. La ansiedad como una emoción es precisamente algo que sentimos todos. En algún momento de nuestras vidas llegará un momento en el que podremos sentir ese hormigueo en las manos o esa sudoración, el palpitar rápido del corazón, la respiración acelerada, ¿verdad? Sensaciones físicas que todos en algún momento podremos haber sentido. O los mismos ejemplos que dices, ¿verdad? Ante una entrevista, un examen, ¿verdad? Por supuesto que uno empieza a sentir eso. Todos tenemos la emoción de la ansiedad. Hay algunas personas a las que se les da un diagnóstico, pero para poder dar un diagnóstico de un trastorno de ansiedad se necesitan criterios, por ejemplo, de que haya durado más de 6 meses, que reúna varios de estas sintomatologías físicas, que ya haya afectado, por ejemplo, su espacio laboral, familiar, relaciones, amistades incluso, ¿verdad? La intensidad, la frecuencia con que se presente, ¿verdad? En nuestra cotidianidad. Ahora bien, la ansiedad como emoción, como estamos diciendo, es algo que todos sentimos en algún momento, ¿verdad? Tenemos que distinguir, primero que nada, que es solo una emoción. Porque precisamente estamos acostumbrados a categorizar nuestras emociones. ¿Cómo? Como si fueran positivo o negativo. Blanco, negro, ¿verdad? O malas o buenas, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que va generando esto? Que con el tiempo
anhelamos o perseguimos aquellas emociones que consideramos buenas, positivas, la alegría, la calma, ¿verdad? El Y amor, rechazamos, la paz. o sea, anulamos, queremos negar, queremos evitar aquellas emociones que hemos lamentablemente categorizado como malas, como negativas, ¿verdad? Sin darnos cuenta de que todas las emociones están aquí por una razón, ¿verdad? Y Soy un ser tendemos a humano. huir de ellas. Y entre más huimos y queremos evitar toda esa Precisamente. sintomatología, más bien, reforzamos, potenciamos mucho más, ¿verdad? El que ella afecte, ¿verdad? Directamente en nosotros. Correcto. Más bien por eso, yo siempre les digo a mis pacientes, es importante poder convertir la ansiedad en una amiga, tener una buena relación con ella. El detalle es que para eso estamos aquí, para aprender a construir un poquito más, para poder educarnos y acercarnos en profundidad qué es la ansiedad, cómo la podemos entender. De hecho, si yo en tuviera nuestro que cuerpo. definirla, si tuviera que definirla, una versión bastante sencilla. Partiría, por supuesto, definiendo que es una emoción. Es una emoción que me trae sensaciones físicas similares a las del miedo, el temor, la preocupación. Esta emoción surge habitualmente ante una situación que me resulta muy demandante, es decir, un evento que me parece difícil, o sea, que me parece Amenazante, difícil de afrontar, amenazante también. y ante la cual me percibo a mí mismo, nótese esto, o sea, me veo a mí mismo con menos recursos o con pocas herramientas para afrontarlo. Entonces, vean que es la suma de dos elementos. Situación altamente demandante, o sea que yo digo, ¿qué es esto? ¿Cómo voy a hacer? Y me veo a mí mismo, pero yo ¿cómo voy a enfrentar esto? Yo no sé cómo hacer esto. O sea, me veo desproveído de herramientas y recursos para enfrentar esta situación. Y precisamente es por eso que la ansiedad suele llevarnos a varias conductas muy frecuentes. Una de ellas es precisamente la evitación. Que entonces, o sea, cuando yo digo, no quiero sentir esto, ¿verdad? Empiezo este ciclo como de retroalimentación, donde cada vez que yo le huyo, ¿verdad? Y me persigue. O voy a salir mal en el examen, o cuando voy a exponer, ¿y si me pongo roja? ¿Y si me Correcto. bloqueo y se me olvidan las cosas? ¿Y si se están Y sí, riendo de y mí? sí, y sí. ¿Verdad? Y entre ese sistema de alarma, ¿verdad? Ese sistema tan demandante, que muchas veces es muy amenazante, es ahí donde se activa toda esa Correcto. sintomatología. Y a veces no aprendemos, y es que se puede aprender, se Sí. puede entrenar, aprender a gestionarla, aprender a manejarla. Y creemos que siempre hay que controlarla. Y las emociones y la ansiedad propiamente, que es el tema de hoy, no se controla, No. no se huye, no se evita, se aprende a gestionar. Correcto. Y yo, de hecho, usualmente ahí pongo casi siempre un evento, un ejemplo. De si yo llego y salgo de mi casa y no sé, llamemos una serpiente. De, pues, por supuesto que ¿cuál va a ser mi reacción? Y mi reacción fisiológica es de una vez, ¿verdad? De alarma. Se activan mis músculos, tengo que correr, ¿qué tengo que hacer? O me paralizo. Es ¿verdad? evidente que entonces la reacción, la emoción que llega inicialmente, yo tengo escaso control sobre ella, pero sí tengo la potestad de regularla, de decidir entonces hacia dónde voy a llevar mis pensamientos, si voy a utilizar alguna especie de estrategia de respiración, por ejemplo, para contener esta emoción una vez que llegó a mí, o si por el contrario voy a darle vuelta, ¿verdad?, a este tipo de pensamientos que decís, ¿y si pasa esto? Uy, no, pero ¿y si yo llego a la casa de mis papás y también hay serpientes? Nos ¿Ahora qué hago? anticipamos, ¿verdad? Eso es lo que, la antesala a la Correcto. activación, ¿verdad? De todos estos síntomas, que nos anticipamos Y ante el evento sin precisamente saber Eso me que en lleva realidad eso puede pasar. a la ¿verdad? segunda cualidad precisamente usualmente de la ansiedad, y es que se generaliza. Empiezo en algún evento y conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Suele ir creciendo y suelo ir llevando cada vez más elementos. Entonces tal vez al principio era cada vez que veo un examen, pero ahora cada vez que hay un quiz y luego con las tareas, ¿verdad? Como que voy agrupando y agrupando conforme precisamente la misma evitación y la misma sensación de rechazo, ¿verdad?, que le tengo a la ansiedad, me va llevando a ¿qué? A desproveerme más. Porque veamos que cada vez que yo busco evitar la emoción, precisamente me voy quedando cada vez con menos herramientas de las que hablábamos. Entonces, las situaciones siguen siendo igual de demandantes, pero la sensación que yo tengo de mis capacidades, de mis recursos, en lugar de estar aumentando para poder enfrentar esas emociones,
está haciendo todo lo contrario. Cada vez me estoy sintiendo menos capaz de afrontar estas situaciones que me resultan demandantes. Y sin darme cuenta, ¿verdad? Por supuesto que la función pretendida es evitar la emoción, evitar el malestar. ¿Por qué? Porque sabemos que algunas de estas sensaciones físicas son desagradables. Pero nos hemos dado cuenta de que el querer erradicarlas y que no es una... no está funcionando. Muchas veces la catalogamos propiamente como, es que esa chiquilla es muy nerviosa. Empiezan las etiquetas, ¿verdad? Claro. Es súper miedosa. Es muy entumida, vieras que ella no sirve para esto, ¿verdad? Todas esas creencias también, porque muchas de las manifestaciones de la ansiedad vienen también de esas creencias, correcto, de esas vivencias de nuestro pasado, ¿verdad? Que las tenemos aquí bien arraigadas, ¿verdad? En nuestra parte cognitiva, ¿verdad? En nuestros pensamientos, y de verdad lo creemos. Y nos hacen incapaces, ¿verdad? Es esa rumiación, ¿verdad? De que nos hacen incapaces de poder salirnos de la zona de confort, porque nos sentimos seguros exactamente ahí. Y poder llevar, ¿verdad? Algo diferente, ¿verdad? Nos genera mucho miedo. Por supuesto. Y precisamente mira que conforme el tiempo va pasando y yo voy dejando que, ¿verdad? Que esta ansiedad, si bien no la pude controlar, tampoco estoy buscando regularla, ¿verdad? Empiezo precisamente a evitar cada vez más situaciones, empieza a generalizarse que cada vez más cosas me generan ansiedad y voy entonces alimentando cada vez más esta sensación de que la ansiedad es lo peor que me puede pasar. ¿Y qué va pasando también? Que cada vez que me visita, yo en lugar de tal vez aprender a conocerla, de permitirme acercarme a mí o conocer qué es lo que siento, qué es lo que viene a decirme esta emoción, apenas empiezo a ver la primera señal, jamás, ¿verdad? Váyase de aquí, usted no es bienvenida. O sea, yo no me puedo sentir ansioso porque ansioso no puedo enfrentar las cosas, ¿verdad? ¿Y qué va pasando entonces? Que aunque no lo veamos tal vez tan explícitamente, es una forma de rechazar esa emoción, de anularla. Y no estoy entonces aprendiendo a vivir con ella, no estoy aprendiendo a estar con ella. Por supuesto que además, conforme pasa el tiempo y la sintomatología, por ejemplo, se puede volver más intensa, la gente quiere huir de ese momento que normalmente le podemos llamar a veces ataque de ansiedad, ¿verdad? Que es cuando la sintomatología, sobre todo física, ¿verdad? Hablamos de nuevo de esta sensación de ahogo, de palpitación rápida, sudoración en las manos, inquietud, ¿verdad? En los pies. Y tenemos una lista muy grande, ¿verdad? Por supuesto, de indicadores físicos que son muy personalizados, ¿verdad? En ese sentido. Y pasa entonces que cuando empiezan a aparecer estos síntomas, además voy a tener esta sensación de que esto va a ser eterno. Que en el momento en el que llegue la ansiedad, yo no me voy a poder deshacer de ella. Y voy a perder entonces el control de mí mismo, ¿verdad? Entonces, cuando por el contrario aprendo a que una emoción es una emoción, me doy cuenta además de que tiene una cualidad igual que todas las demás emociones, la ansiedad. Y es que es impermanente. Cada vez que los síntomas ansiosos han llegado, también se han ido. Y a pesar de que en ese momento, por supuesto, me siento preocupado, me siento miedo incluso de la misma ansiedad o de las mismas sensaciones físicas, la sensación de querer evitarla, si se requiere, los intensifica. Un ataque de pánico, por ejemplo, que es el nombre real, el nombre técnico, ¿verdad?, de precisamente este conjunto de sensaciones físicas, ¿verdad? Podríamos decir que es un tipo de ansiedad. Precisamente su duración es de unos 10 a 15 minutos. Por supuesto, en ese momento la persona lo siente como que son 2 horas, ¿verdad? Pero parte también de ese rechazo inicial que tengo, ¿verdad?, al vivir esta experiencia, es el sentir que no voy a poder salir de aquí. Excelente, excelente. Y cada vez usted que está ahí viéndonos, no se vaya, porque eso está cada vez más interesante, disfrútelo. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con Mentes en Armonía. Minuto Cooperativo, un espacio educativo de Coopelesca. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Para dónde vas? Voy para Coopelesca. Fíjate que ocupo internet en el apartamento que alquilé.
Ay, de verdad, yo tengo el servicio de internet de Copelesca. Desde que me asocié a la cooperativa me di cuenta de lo que es ser un asociado y todos los beneficios que tiene. ¿Cooperativa? ¿Copelesca es una cooperativa? No sabía, creí que era una empresa común. Sí, Copelesca es una cooperativa de servicios, de propiedad conjunta. Eso quiere decir que todos los asociados son dueños de la cooperativa. Diana, ¿y eso qué implica? Pues implica un montón de cosas, pero en resumen, que usted va a tener más beneficios de los que tiene en una empresa donde solamente está pagando por el servicio que contrató y ahora usted va a ser como yo, dueño de la cooperativa, o más bien codueño, pero bueno, con todos los beneficios que eso conlleva. Es sumamente esencial que nosotros, como seres humanos, nos pongamos como prioridad. Así también es importantísimo que cuidemos de nuestra salud mental, emocional y psicológica. Mi espacio de consulta es un espacio seguro, cargado de apoyo, de acompañamiento, de empatía, de escucha activa y de mucha responsabilidad, profesionalismo y ética. Yo soy Eliet Corrales, psicóloga, y doy dentro de mis servicios terapia individual a niños, adolescentes, adultos, terapia familiar, terapia de pareja. Te espero en consulta, no te dejes para después. Volvemos nuevamente con Mentes en Armonía. Hoy estamos hablando de ansiedad y mindfulness. Vamos a continuación a poder ver un video internacional con un colega nuestro, Mariana, desde México. Hugo Munguía nos viene a hablar un poquito también de ansiedad. Vamos a mirarlo y después vamos a conversar un poquito más y a conocer y a construir más acerca de este tema. Es un gusto acompañarlos nuevamente en este espacio que nos permite el programa Mentes en Armonía. Aprovecho para enviar un saludo a la audiencia y al staff, al equipo. El día de hoy vamos a comentar acerca de un tema muy importante que escuchamos mucho últimamente, que es el tema de la ansiedad, ¿no? Escuchamos acerca de crisis de ansiedad, trastornos de ansiedad, o podemos escuchar de manera cotidiana que las personas nos comenten que se sienten ansiosas. Pero bueno, ¿cuáles son las diferencias con relación a este concepto? La ansiedad es un mecanismo adaptativo que nos hace sentir nerviosos, inquietos, temerosos en ocasiones, pero cumple una función y mientras se mantenga en un nivel adecuado, mientras no se nos dispare, pues cumple una función adaptativa, una función que incluso en ocasiones es favorable para nosotros. ¿Cuándo se convierte en un trastorno? A veces escuchamos la palabra trastorno y nos hace un poquito de ruido, pero un trastorno es una alteración. ¿Qué quiere decir esto? Se convierte en un trastorno cuando se eleva, se intensifica y ahí los síntomas ya son tan incómodos que pueden interferir con nuestras actividades cotidianas, ya sea en lo social, ya sea en lo laboral o en diferentes ámbitos, en lo académico también a veces sucede. Y una crisis por definición se refiere a cuando la persona considera que no cuenta con las herramientas o los elementos para hacer frente a una situación. Entonces una crisis de ansiedad es cuando los síntomas o los rasgos fisiológicos que se presentan cuando estamos ansiosos, que pueden ser tensión muscular, aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, náuseas, mareos, etc. Hay muchos otros más que varían de persona a persona, estos son los más generales. Cuando esto se presenta de manera tan intensa que la persona puede interpretar que su vida está en riesgo, que nos puede dar un infarto, que podemos perder la cordura, que podemos tener alguna cuestión de un tema cerebrovascular. Entonces es cuando se refiere a una crisis de ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando hay una crisis de ansiedad, por lo regular asistimos a un médico y el médico es el que nos refiere a algún acompañamiento psiquiátrico o psicológico para que podamos estabilizar esta cuestión. Hay algunos factores relacionados a que estemos más propensos a sentirnos ansiosos de manera intensa
y hay factores protectores. Los factores de riesgo pues es el cansancio, una falta de sueño, mucho estrés laboral, académico, etcétera, en las diferentes áreas de la vida. ¿Y qué podemos hacer para contrarrestar un poco esto? Pues tratar de fomentar momentos de dispersión, actividades agradables, que no nos excedamos en la carga de trabajo, que podamos tener buenos hábitos de sueño, buenas relaciones con algún miembro de la familia o algún amigo cercano con quien nos sintamos en confianza, hablar de nuestros sentimientos. Es un tema muy amplio que da para mucho más, pero espero que estos comentarios generales nos ayuden a clarificar algunas cuestiones relacionadas con este tema. Muchas gracias, me despido enviándoles un saludo con mucho afecto. Usted no se equivocaba, Mariana. Es un tema que asusta, ¿verdad? Es un tema que a veces hace mucho ruido, pero cuando aprendemos a acercarnos y a conocer un poco más la ansiedad, nos ayuda un poco a mitigar, ¿verdad? Lo que nos genera, los síntomas que nos genera, y pues también poder aprender a manejar esa emoción para que sea más adaptativa, ¿verdad? Y no se altere tanto en nuestro día a día. ¿Por qué se dan las crisis ansiosas? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es el origen? Claro, y concuerdo totalmente con lo que nos comenta el colega, y precisamente él mencionó dos términos que van a estar muy relacionados con la presencia, ¿verdad? O precisamente las alteraciones en lo que llamaríamos, ¿verdad?, lo normal, o sea, lo común de que todas las personas podamos sentir algo de ansiedad. Cuando podemos identificar que hay estas alteraciones, lo primero que buscamos entonces es precisamente estos dos términos que él dijo, que fueron los factores protectores y los factores de riesgo. Precisamente, por ejemplo, y ahorita estamos vivenciando uno de estos momentos donde tenemos ejemplos muy acertados, la pandemia. La pandemia vino a ser un factor de riesgo, llamémosle inesperado, ¿verdad? Un evento que ninguno tenía previsto y el que ninguno de nosotros tiene control, ¿verdad? Precisamente ante un evento como una pandemia mundial, una situación que nos afecta a todos, por supuesto, los factores de riesgo van a venir a buscar entonces que desbalancearme, y allí mis factores protectores deberían hacer una suerte de contrapeso. Precisamente factores protectores, como él mencionaba algunos ejemplos, ¿verdad? Van a venir a ser mis redes sociales, ¿verdad? La presencia de un empleo, una fuente de ingresos que me provea alguna estabilidad, actividad física, horarios de sueño, etc. Podemos llamarlos también como aquellos elementos o factores que potencian más bien y me protegen, ¿verdad? Mi bienestar, mi salud mental también, ¿verdad? Correcto. Contrario a los factores de riesgo, ¿verdad? Son todos aquellos que me ponen más bien a mí en riesgo, también potencian de manera negativa, de manera desadaptativa, ¿verdad? Correcto. Todo lo que se va a generar, ¿verdad? Porque precisamente, ¿verdad?, lo que van a venir a hacer es esta suerte de desequilibrio, ¿verdad? No es que tal vez ellos solos per se, ¿verdad?, una sola cosa vaya a activar una vez una crisis ansiosa, ¿verdad? Sino que el conjunto precisamente de factores de riesgo, en este caso, ¿cuáles podríamos identificar como factores de riesgo? Precisamente malos hábitos alimenticios, disrupción del sueño, por ejemplo, personas con insomnio, alto carga laboral, por ejemplo, o sea, que pueden llevarme al estrés crónico. La reducción de jornadas ahora, ¿verdad? Producto de la pandemia. Consumo de sustancias, por ejemplo, también. Situaciones de duelo, pérdidas, ¿verdad?, que yo haya podido vivir. También tenemos que tener claro, ¿verdad?, que, por ejemplo, ya para los trastornos ansiosos, incluso tenemos investigaciones que nos han llevado al factor genético o hereditario que esto pudiese tener. Más, me atrevería a definirlo como un bingo. ¿A qué me refiero con eso? Llamemos a que cuando yo tal vez tengo un componente hereditario, ¿verdad? O sea, tal vez en mi familia hay otras personas que padecen de ansiedad, depresión, ¿verdad? Eso sería el equivalente a que puse unos 2, 3 números en el cartón de bingo. No quiere decir que porque yo tal vez vengo de una familia donde hay personas que también tienen ansiedad, necesariamente yo la vaya a vivir. Pero sí, por ejemplo, me predispone de alguna manera, me dice, bueno, ya tenés aquí un par de fichitas en el cartón del bingo. No lo tenés lleno, pero... Pero si, por ejemplo, ¿verdad?, lo acompañamos precisamente de estos otros factores de riesgo, ¿verdad?, algunos que tienen que ver precisamente con mis hábitos y conductas, y otros que además tienen que ver con la parte el externa, mundo en el que vivo. ¿verdad? Ajá, correcto.
Y los factores protectores, por ejemplo, podemos también vivenciar la capacidad, el buen manejo, ¿verdad?, del estrés también. ¿Cómo lo manejo yo? No sé si usted fue la que dijo, ¿verdad?, que es tan importante poder escuchar nuestro cuerpo. ¿Qué nos está diciendo esa ansiedad? ¿Dónde la estoy sintiendo? ¿En qué parte de mi cuerpo, verdad? En mi mente, en el tórax, en mi piel. Entonces es sumamente importante eso. Cuando me atrevo a acercarme a la emoción, cuando me atrevo a recibirla, a conocerla, también empiezo a darme abrazarla cuenta. también, ¿verdad? Aceptarla también. Por supuesto. Y empiezo a darme cuenta también de si hay algunos otros elementos que debo trabajar. ¿Por qué? Porque tal vez muchas veces estas emociones me vienen a hablar de heridas que tengo por sanar, por ejemplo. Y son estos momentos en los que también les recordamos y les solicitamos a ustedes que a veces el trabajar yo solito, Correcto. ¿verdad?, en una emoción o en una situación, puede tener un límite. ¿A qué me refiero con eso? A que si, por ejemplo, yo he venido, ¿verdad?, sintiendo ansiedad, he sentido como tal vez ha empezado a afectar algunas áreas de mi vida, ¿verdad?, laboral, académica, familiar, ¿verdad? Lo más apropiado aquí es buscar ayuda. ¿Por qué? Porque precisamente cuando yo me permito acercarme a esa emoción, tal vez me doy cuenta de que tengo algo que trabajar. Ese algo puede tener que ver con un duelo, con una pérdida, por ejemplo, que son situaciones a las que todos los seres humanos estamos expuestos. O el simple hecho, ¿verdad?, de vivo en este mundo que cambia, ¿verdad? Situaciones como ahorita. Y, por ejemplo, nacionalmente, la UNED y la UNA, de hecho, han sido las que han estado más activas y más detrás de, por ejemplo, cómo ha cambiado la salud mental de los costarricenses, ¿verdad?, a lo largo de este año, después de precisamente una situación mundial como puede ser, ¿verdad?, la pandemia que estamos enfrentando. Y es que precisamente las cifras han aumentado hasta en un 60%, ¿verdad? Estamos hablando de... Un 61, exactamente, un 61, estudio de correcto. 61, 60.1. Lo vi en un estudio de la UNED que creo que fue en marzo del 2020. Y exactamente yo, ahora que usted la iba a terminar, a que terminara la oración que estaba expresando, para decirle que solamente en una muestra de 6.783 personas aumentó, se disparó totalmente, ¿verdad? De marzo a octubre en un 43.7% solamente en sintomatología ansiosa generalizada severa. O sea, ha aumentado totalmente. Ni qué decir a nivel de depresión, factores también como el estrés, ¿verdad? El estrés laboral, lo que es el síndrome de burnout, ¿verdad? Sí. Que ha aumentado también, que es el síndrome del quemado. Sí. Es un trastorno, ¿verdad?, que está, ¿verdad?, en inglés, pero en realidad burnout significa quemado, me siento desgastado, me siento con muchísima Pero entonces mira fatiga, que precisamente, ¿verdad?, incluso en los datos nacionales, ¿de qué nos hablan? Nos hablan de que la mayoría de los costarricenses, ¿verdad?, todavía necesitan adquirir más herramientas, ¿verdad?, sobre cómo trabajar, por ejemplo, sobre emociones como la ansiedad, como el estrés, ¿verdad?, trastornos más complejos como el burnout, como etcétera, ¿verdad? Nos dice que necesitamos también el aceptar y reconocer, ¿verdad?, hasta dónde efectivamente yo puedo trabajar sobre mejorar, por ejemplo, mis factores de riesgo, aumentar mis factores de protección, ¿verdad? Pero aprender a acercarme a la emoción me va a permitir también saber cuándo es oportuno que yo busque ayuda. Cuándo es oportuno que yo reconozca que, por ejemplo, me podría haber muy beneficiado de la asistencia de un profesional en salud mental, como lo haríamos, por ejemplo, o como lo hemos hecho cuando tenemos síntomas de gripe el último año, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Buscamos un profesional de salud que nos ayude precisamente a manejar en estas situaciones. Y ni hablar, por supuesto, de la necesidad país, por ejemplo, de abordar regulación emocional, por ejemplo, desde pequeños en instituciones educativas, ¿verdad? Serían herramientas que a todos nos beneficiarían. Más hoy como adultos, ¿verdad?, también podemos reconocer que estamos en la capacidad, por ejemplo, de acercarnos a espacios que fomenten nuestro bienestar, que trabajemos sobre nuestra calma, ¿verdad? Porque, por supuesto, bajo las situaciones que estamos, son más bien nuestros sistemas de amenaza, ¿verdad?, y de protección los que andan a la defensiva. Qué rico aporte, Mariana, nos ha dado el día de hoy. Ha venido a enriquecer este espacio que, como les dije al principio, es un espacio seguro para ustedes, es un espacio de autocuidado. Ya para cerrar, Mariana, ¿qué tips, qué recomendaciones podemos brindarle a la audiencia que nos está
escuchando, que nos está mirando, cómo aprender a manejarla, cómo poder tener una relación más eficiente, ¿verdad? Y más sana con la ansiedad. Claro. Mira, recapitulando también como veníamos diciendo, creo que lo primero es reconocer que es una emoción. Todos los seres humanos sentimos y por lo tanto no podemos, ¿verdad?, controlar la reacción inicial que tenemos. Más efectivamente podemos aprender a regular. Además, darnos cuenta entonces que las emociones son impermanentes. Siempre que llega la emoción, siempre termina. A veces se queda un poquitito más, a veces se queda un poquitito menos. ¿De qué nos hemos dado cuenta también? Que por lo general negarla, querer apartarla o hacerme simplemente el que no la veo, ¿verdad?, más bien suele llevarme a ¿qué? A aumentar la evitación de estas situaciones demandantes y a generalizar precisamente que cada vez sean más estos elementos. Por lo tanto, esto nos dice que el camino hacia la ansiedad más bien es el de abrirle la puerta, a pesar de que eso me dé un miedo tremendo, ¿verdad?, de sentir que voy a perder el control de mí mismo. Pero ese abrirle la puerta me va a permitir conocerla, me va a permitir conocerme a mí también, ver a qué está asociada, por ejemplo. ¿Cuándo aparece la ansiedad? ¿En cuáles momentos de mi día a día suele aparecer? Esto también me va a permitir, por ejemplo, buscar entonces ¿qué? Aumentar mis herramientas y la percepción que tengo de ellas, ¿verdad? Por supuesto, trabajar en mi autocrítica, ¿verdad? ¿Cómo me hablo a mí mismo, por ejemplo, cada vez que llega esta emoción? Interno. ¿Verdad? Me lastimo más bien diciéndome, uy, no, vea cómo se me ocurre, ya otra vez estoy sintiendo esto, uy, soy el peor, ¿verdad? O por el contrario, suelo motivarme o hablarme de esta es solo una emoción, va a estar aquí unos 10 minutos, algo viene a enseñarme y pronto sé que me sentiré más tranquilo y más calmado. ¿Cómo es ese diálogo interno, por ejemplo? Y, por supuesto, como mencionábamos ahora al final, el tener también, ¿verdad?, esta capacidad y este valor, porque sé que requiere valor, de admitir cuando necesito buscar ayuda, ¿verdad? Acudir, por supuesto, a mis recursos cercanos, familiares, amigos, pero no dudar tampoco, ¿verdad?, si en algún momento necesito acercarme a profesionales de la salud mental que puedan precisamente guiarme y acompañarme mucho más en este camino. Porque primero que nada tenemos que reconocer que no somos los únicos a los que nos pasa y que somos todos realmente los que enfrentamos y lidiamos, ¿verdad?, con nuestras emociones día a día. Y es que cuidar nuestra salud, Mariana, y todos los que nos están escuchando, es la mejor inversión que usted puede regalarse. Es un acto de valentía y es un acto de amor propio. Muchísimas gracias, Mariana, por todo su aporte. La podemos contactar por si alguien gusta de alguna colaboración profesional. ¿A cuál número? Claro, me pueden encontrar en el 8630-7505. O también en redes sociales, yo la sigo a ella. Síganla ustedes también como Hati, con Hati H. Salud. Hati Salud, sí, Correcto. cierto. Vamos a una pausa, no se mueva de ahí y ya volvemos con Mentes en Armonía. La Junta celebra el Bicentenario de Costa Rica con promociones especiales. Para participar hay que activar al menos 2 fracciones en el app JPS a su alcance con los siguientes pasos. Ingrese a la aplicación, haga clic en la opción Activación de productos y seleccione Activaciones. Haga clic en Escanear código y apunte con su cámara al código QR de la fracción. Haga clic en Activar. Ahora repita los pasos con su segunda fracción y ¡listo! Entre más activaciones realice, más oportunidades tendrá de ganar. Celebre y gane con las promociones especiales del Bicentenario. Es sumamente esencial que nosotros, como seres humanos, nos pongamos como prioridad. Así también es importantísimo que cuidemos de nuestra salud mental, emocional y psicológica. Mi espacio de consulta es un espacio seguro, cargado de apoyo, de acompañamiento, de empatía, de escucha activa y de mucha responsabilidad, profesionalismo y ética. Yo soy Eliet Corrales, psicóloga, y doy dentro de mis servicios terapia individual a niños, adolescentes, adultos, terapia familiar, terapia de pareja. Te espero en consulta, no te dejes para después. Regresamos nuevamente con Mentes en Armonía y ahora con otra invitada muy especial. Hoy vamos a hablar, aparte de la ansiedad, de mindfulness. ¿Qué
¿Qué será mindfulness? Que no lo había escuchado. ¿En qué beneficios puede traer para el manejo de la ansiedad o para mi cotidianidad? Voy a presentarles a nuestra invitada de hoy de Mindfulness, Gilma Alfaro. Ella es máster en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. Aparte de eso, también es psicopedagoga. Es una referente en este tema, ya con más de 3 años, Gilma, de poder poner en práctica y poder llenar de salud mental a muchos principiantes, a muchos consultantes, a muchas personas que nos gusta muchísimo cuidar de nosotros, poder aprender de mindfulness. Contanos, ¿qué es mindfulness? ¿De dónde viene? Bueno, muchísimas gracias, Eliot, por la invitación. En realidad, mindfulness tiene más de 2.500 años de existir. Lo que pasa es que más recientemente, ¿verdad? Hace poco, más de 30 años, que viene a surgir en Occidente, ¿verdad? O sea, era algo que se practicaba principalmente en Oriente y la neurociencia abrió un espacio de investigación para ver por qué este tipo de personas tenían una mayor edad y aún así conservaban funciones ejecutivas, ¿verdad? Como si tuvieran 40 o 30 años. Y a nivel de medicina también se observaba que las condiciones cardiovasculares, por ejemplo, eran como las de una persona de menos de 50 años. Entonces la neurociencia tiene hace poco más de 30 años esta posibilidad ya de empezar a descubrir el por qué los cerebros y los cuerpos de estas personas se mantenían muchísimo más jóvenes. Y entonces es donde se descubre que la práctica de la atención plena, como se traduce en español, era lo que les hacía que su cerebro se mantuviese más joven, o sea, lo que llamamos ahora neuroplasticidad. ¿Cómo lo puedo yo practicar? ¿Necesito un espacio específico para practicarlo? ¿Lo puedo practicar aún así con ruido o sin ruido? Mientras estoy cocinando, ¿cuáles son esos beneficios? Bueno, vamos a explicarle al público un poco más o menos qué es mindfulness, ¿verdad? O sea, mindfulness es un estado de la mente en el que yo puedo acceder de forma voluntaria. Y en teoría, el 99% de las personas podemos llegar a este estado. Y como lo acabas de decir, puedo llegar de forma formal, o sea, como una práctica formal, o de manera informal, como cuando estoy cocinando, como cuando estoy lavándome los dientes, en cualquier actividad cotidiana en la que yo decida de forma voluntaria prestar atención al momento presente y a mi cuerpo en particular. O sea, cómo se siente mi cuerpo en este momento, cómo están mis pies, cómo están mis manos, qué sensaciones tengo a nivel corporal. Y esto me va a ayudar a que yo estimule mi cuerpo, pero también estimule mi mente y la sensación y la corporización, digamos, de la fusión de mente y cuerpo, que como lo acaban de decir ustedes, ¿verdad? Es tan importante para gestionar la ansiedad, por ejemplo, para gestionar el estrés, para regular la calidad de sueño, ¿verdad? Entonces, dentro de los principales beneficios que ya científicamente hemos podido corroborar, es el hecho de que primero nos reduce la presión sanguínea. Entonces, a nivel médico me va a ser muy útil para las personas que tienen problemas, por ejemplo, de azúcar en la sangre, para las personas que sufren de presión arterial, para las personas que tienen enfermedades de la piel tipo psoriasis, digamos, tienen muy buenos resultados. Y a nivel de los trastornos mentales en particular, en este momento es una de las dos terapias más recomendadas para el manejo de la depresión y de la ansiedad. También para el insomnio, para los trastornos por ejemplo, para algunos trastornos de aprendizaje en particular, por ejemplo, para el déficit atencional, para los chicos con autismo. Es muy útil para toda persona que esté teniendo, por ejemplo, problemas de insomnio, porque me va a ayudar a mejorar la calidad de sueño. Pero no es algo que yo pueda tomarme como una pastilla. Y entonces me duele hoy la cabeza y yo voy a hacer este ejercicio y se me va a aliviar la cabeza, ¿verdad? No, esto requiere muchísima práctica y mucha disciplina.
otra de las cosas que se me olvidaba también comentarles es que es muy útil para el manejo del dolor crónico, específicamente también para las personas que sufren de fibromialgia. Pero también, o sea, no es como ese medicamento que yo me tomo en el momento en que yo siento que estoy mal, no, sino que es más como si yo fuese tomándome un medicamento para yo prevenir, ¿verdad?, que no me suceda, o para ir poco a poco ayudándome. Por ejemplo, como en el caso, por ejemplo, de la depresión o de la ansiedad, entonces es complementaria a mi terapia, complementario a mi tratamiento médico, que me voy a ir ayudando para ir teniendo más bases. ¿Hay casos específicos a nivel de las personas donde no podemos poner en práctica esta gran herramienta del mindfulness? Sí, porque no es la pomada canaria, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy en claro que en el caso, por ejemplo, de una persona que nunca ha practicado mindfulness y tiene un duelo, no es el momento oportuno para su práctica. Para las personas que ya practicábamos mindfulness y atravesamos este estado que a todos estamos expuestos a esto, ¿verdad?, como es el caso del duelo, nos va a ser muy beneficioso. Pero si yo nunca lo había hecho y quiero empezar a hacerlo justo en el momento en que estoy atravesando el duelo, no lo aconsejamos. En el caso de trastornos como la parte de bipolaridad, por ejemplo, se aconseja que sea específicamente con su psicólogo o con su psiquiatra que lo esté llevando a nivel clínico, o que esté en un grupo específico, por ejemplo, para las personas con bipolaridad. Y sin embargo, el especialista tiene que estar debidamente formado para este tipo de población. También sabemos que para personas, por ejemplo, que tienen problemas disociativos, es tal vez un poquito más difícil y tal vez podría ser contraproducente porque pueden generar una crisis, ¿verdad?, a partir de esto. Y también sabemos que hay tipos de personalidad que van a hacer más difíciles esta práctica, porque son personas que tal vez normalmente siempre abandonan, que cuando entran a una actividad deportiva, por ejemplo, es esa persona que entró con mucha motivación y estuvo 2 o 3 semanas y ya lo abandonó. O que de la misma manera lo hace con la alimentación. Entonces son personas a las que tal vez les sea más difíciles adherirse a la práctica. Personas muy perfeccionistas, Sí. muy autocríticas. Exactamente. Para esas es especialmente difícil el llegar a la práctica. Y para personas que están muy medicadas. Porque obviamente su estado, ¿verdad?, ya está más alterado, entonces va a ser más difícil que lo haga. De la misma manera que también ahora ya los adaptamos, por ejemplo, como en el caso de personas que estén con demencia, entonces hacemos prácticas muchísimo más similares a las que trabajamos con niños. ¿Hay algunos elementos clave que hay que tomar en consideración para poder practicar? ¿O solamente es disciplina y constancia? Bueno, y voluntad también. Sí, primero requiero el hecho de informarme correctamente, ¿verdad? Porque por la pandemia se puso de moda y entonces abundan ahora los instructores de mindfulness que no están debidamente capacitados, ¿verdad? En redes sociales, en toda la web pueden encontrar muchísimas, pero muchísimas prácticas que tienen el nombre de mindfulness o de atención plena y podríamos decir que el 90% no lo son. Entonces es importante que uno se asesore correctamente. Sí. ¿Y cómo puedo yo saber que la persona que yo estoy buscando tiene esos atestados? Más que todo en las redes, ¿verdad? Normalmente quienes tenemos los atestados vamos a colocar nuestros atestados para que la persona tenga confianza en que yo sí me preparé de la manera correcta, ¿verdad? Quien no los coloca es porque evidentemente no los tengo, ¿verdad? Hay puntos claves que puedo ver que son muy fáciles de identificar, por ejemplo, que coloco música de fondo, que le pido a la persona que ponga algún aroma o algún incienso, entonces ya podemos saber que eso no es mindfulness, ¿verdad? Porque eso es más tipo meditación para relajación. Y en mindfulness tenemos siempre el lema de que yo no voy... Sí, exactamente, o sea, no voy a combinar porque no tengo una expectativa. Entonces, la práctica no voy a esperar que me relaje, porque esa expectativa más bien me puede generar una mayor tensión o hasta ansiedad me puede generar, porque no estoy obteniendo el resultado que yo estoy esperando. Y en la práctica de mindfulness lo primero que nos va a pedir que hagamos es que no tengamos esa expectativa y que yo no tenga un juicio. O sea, que trate de ver esto
de forma neutral, sin pretender que me agrade o me desagrade. Simplemente voy a hacer como un científico que voy a descubrir qué es y qué está sucediendo y cómo lo estoy sintiendo. Esa es la mente de principiante que usted hablaba. Exactamente. Que es uno de los principios básicos de la práctica de mindfulness. Entonces, quienes practicamos mindfulness tenemos que sostener siempre que nuestra mente sea lo mayor, o sea, la mayor cantidad de veces se vuelva principiante. ¿Por qué? Porque este momento nunca lo he vivido. Recuerde usted que nos está viendo que ahorita, después de este corte, continuamos con Gilma, máster en mindfulness. Es sumamente esencial que nosotros, como seres humanos, nos pongamos como prioridad. Así también es importantísimo que cuidemos de nuestra salud mental, emocional y psicológica. Mi espacio de consulta es un espacio seguro, cargado de apoyo, de acompañamiento, de empatía, de escucha activa y de mucha responsabilidad, profesionalismo y ética. Yo soy Eliet Corrales, psicóloga, y doy dentro de mis servicios terapia individual a niños, adolescentes, adultos, terapia familiar, terapia de pareja. Te espero en consulta, no te dejes para después. Nuevamente aquí en Mentes en Armonía con un tema muy nuevo quizá para muchos que nos están escuchando, que nos están viendo, mindfulness. ¿Por qué tengo yo, Gilma, que practicar mindfulness? Bueno, básicamente yo digo que es como hacerse un regalo. O sea, es un momento que me dedico para mí y que al mismo tiempo me va a ayudar a tener mejores relaciones sociales y familiares. Porque si yo estoy en calma, voy a tener calma para los demás. Si yo puedo gestionar de mejor forma mis emociones, voy a poder también no estar tan reactivo ante lo que me sucede afuera. Y entonces, por eso el nombre de nosotras es Mindfulness para el Bienestar, porque en realidad me va generando una sensación de bienestar general, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Y entonces es importante ver cómo también disminuye esta rumiación que ustedes hablaban, que es tan constante en la ansiedad, ¿verdad? Entonces disminuye el diálogo interno. Ya no estoy hablándome tanto. Y también ya noto que lo que yo me estoy diciendo es simplemente un pensamiento. Y los pensamientos son normales como las nubes en el cielo. Y quienes vivimos en San Carlos estamos demasiado habituados a ver cómo cambia el cielo, ¿verdad? Y así es nuestra mente, o sea, todo cambia. Y eso es lo que nos ayuda a hacer mindfulness, o sea, darme cuenta de que nada es permanente, de que todo va a ir cambiando. De que todo es temporal. Exactamente. Decirlo, ¿sí? Entonces puedo darme cuenta de que esta emoción que estoy sintiendo también es temporal. Pero voy a conectar siempre con mi cuerpo. Por eso, como lo decías antes, o sea, ¿qué necesito? Necesito simplemente el deseo de hacer mi práctica. ¿Cuánto ocupo? Al principio 5 minutos son suficientes al día. Pero esto nos va generando un cierto tipo de adicción, o sea, nos va a ir gustando el hecho de que yo cada vez puedo estar más conmigo mismo. Y también va a tener un componente muy importante que es la amabilidad, porque voy a cambiar también la forma como me hablo. O sea, ya no voy a estar regañándome constantemente cuando cometo un error, sino que me voy a tratar de manera más amable, más compasiva, como le llamamos nosotros. Entonces, este diálogo, esta voz compasiva, es lo que en neurociencias ahora sabemos que es lo que hace que la persona realmente se movilice y haga cambios reales en su vida y que se sostengan estos. Entonces es muy útil para todo aquel que está en un proceso de aprendizaje, porque me va a ayudar, una de las primeras cosas con las que me va a ayudar es a mejorar mi atención y mi memoria. Y esos son los cambios que inicialmente podemos ver más rápidamente. O sea, la persona que empieza a practicarlo puede ver cómo su creatividad también aumenta, porque estoy más atento a lo que me sucede. Pero también mejoro mucho mi vínculo con mi cuerpo. Entonces me voy a cuidar de una mejor manera,
tanto en la alimentación como en la práctica. Me voy a sostener más en la práctica de los deportes también, porque también voy a poder gestionar más el hecho de que tal vez un día no me siento con el mismo ánimo para levantarme, ir al gimnasio o irme a la piscina, y puedo reconocer esto es solo un pensamiento y ya va a pasar, y a los 5 minutos me pongo las tenis y me voy para el gimnasio. O sea, ya no lo voy a asumir de la misma manera. Porque como ustedes bien lo decían antes, cuando la persona sufre de ansiedad tiende a huir. Y mindfulness es todo lo contrario. Es una herramienta que me ayuda a acercarme, a transitar con el proceso ansioso, a acompañar al estrés. Aprender a observar también ese pensamiento, ¿verdad? Y el pensamiento y todo lo que surge, o sea, observo mi cuerpo. Observar esa emoción también. Y observar cómo mi cuerpo reacciona ante lo que está sucediendo. Entonces, para los niños es una cosa sumamente útil, porque si les podemos dar el regalo de que aprendan desde muy pequeños esto, cuánto le estamos previniendo para su futuro. Y en el caso de los adolescentes, que son también sumamente bombardeados a nivel social, ¿verdad? De cómo tengo tantos modelos a seguir, y si yo puedo desarrollar una voz más compasiva para trabajar con lo que me sucede, voy a prevenir también muchísimas otras, digámoslo así, conductas que podrían darse normalmente en el caso de los adolescentes. Pero la práctica es una cosa sumamente sencilla. Es simplemente tener la motivación y el deseo de quedarme unos minutos con mi respiración, con mi cuerpo o con la parte sensorial, o sea, con alguno de mis sentidos. Entonces lo puedo practicar cuando como, lo puedo practicar cuando estoy escuchando una canción, cuando me estoy bañando. Cuando me estoy bañando. Entonces, no necesariamente tengo que estar en una posición específica, ¿verdad? Porque en esta silla perfectamente lo puedo hacer. Simplemente coloco los pies bien puestos sobre el suelo y puedo extender mis hombros hacia atrás y aquí estoy, sintiendo mi cuerpo, escuchando los sonidos del ambiente, percibiendo la temperatura del lugar en el que estoy, y ya estoy conectado con el momento presente. Y ahí es donde sucede la magia. ¿Por qué? Porque mi mente va a empezar a generar pensamientos, me voy a distraer, y solo el acto de reconocer que yo me distraje. Eso le iba a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo estar aquí atento, ¿verdad? En presencia plena, escuchando los ruidos, ¿ok? ¿Cómo ese ruido me hace a mí poder poner esa atención, ¿verdad? Esa presencia. Sí, porque también voy a cambiar la forma como lo percibo, porque ya no es un ruido, es un sonido, ¿verdad? Porque hago aceptación de lo que surge, no hago un juicio, y yo me conecto en particular con este sonido que está, pero el sonido siempre está en el momento presente. Entonces mi atención va a estar siempre en el momento presente. No puedo escuchar un sonido que ya pasó, porque lo que tengo ahí ya es un recuerdo. Entonces el sonido de este momento me conecta con el momento presente, pero por supuesto que la mente humana está diseñada para distraerse y para generar pensamientos, por supuesto que se va a ir. Y en el momento en que soy consciente de que me fui de la escucha atenta, es el momento maravilloso donde yo estimulo mi cerebro y me permite volverme a conectar con el momento presente, volviendo a escuchar. Entonces ahí es donde voy a usar la amabilidad siempre para volver a estar de nuevo en la escucha atenta, por ejemplo. El poder regresar es una manera como de anclar. Exactamente. El momento, el aquí y el ahora. Ese es el término. El que más usamos nosotros es el focalizar o el anclar. O sea, yo invito a mi atención de forma amable a conectarse con el momento presente. Y el vehículo puede ser el sonido, puede ser las sensaciones corporales, cómo se siente mi cuerpo, cómo está la planta de los pies, que es súper útil para las personas que están atravesando un proceso de ansiedad, por ejemplo. O sea, irme a sentir los pies, porque muy pocas, si tengo, digamos, por ejemplo, tengo una de las alumnas que sí le da ansiedad y lo percibe en los pies, pero es la única que conozco de ya muchísimos, ¿verdad? La mayoría lo puede percibir más bien en la parte superior del cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy percibiendo que me estoy sintiendo ansioso, por lo general ya sé que esto es ansiedad, como sé que esto es una silla. Entonces, en el momento en que ya yo sé qué es eso, le puse la etiqueta, pero dejé de observar con curiosidad. En cambio, mindfulness más bien me invita a que yo venga, le abra la puerta y observo. Observo cómo es la silla, qué características tiene esta silla, cómo me siento en esta silla. Entonces, si puedo hacer eso mismo en el momento que estoy percibiendo la ansiedad, mientras me entreno, probablemente no pueda estar con la sensación de ansiedad. Entonces,
me voy a ir entrenando desde la parte más sencilla. Entonces voy a ir a sentir mis pies. Y lo siento como si nunca en la vida hubiera tenido pies. Es importante poder aclararle al espectador la diferencia entre mindfulness, meditación, pongámosle yoga, ¿verdad? Que muchas veces el mindfulness es confundido ahora como un momento de meditar, ¿verdad? Pues en realidad puedo hacer mindfulness meditando. Como lo dijimos antes, haciendo una práctica deportiva, ¿verdad? La diferencia básicamente es que se da que hay meditadores que tienen 40 años de estarlo haciendo y nunca han estado en mindfulness, ¿verdad? Porque tengo la expectativa. Esta práctica viene siendo, digamos, hay meditaciones para generar felicidad, para generar calma, para inducir al sueño. Gratitud también. Gratitud, ¿verdad? abundancia, por ejemplo. Entonces eso no es específicamente mindfulness porque tiene una expectativa de dirigirme hacia un lugar. En el caso de mindfulness es tener la intención de estar con lo que surge, sea lo que sea. O sea, es abrirle espacio a las circunstancias que me están sucediendo, sin rechazo, sin juicio y con amabilidad. Eso es lo que me va a ayudar a manejar los estados de ánimo cambiantes, que son, por ejemplo, los puntos más débiles de una persona con depresión, ¿verdad? O para prevenir la recaída en la depresión. Entonces, en ese caso podemos establecer una diferencia. En el caso de yoga, si yo estoy en el momento presente haciendo mis ejercicios y mi práctica de yoga, yo estoy en mindfulness. Es lo que llamamos mindfulness en movimiento. Pero si yo, mientras estoy haciendo la práctica de yoga, estoy pensando en lo que me faltó ir a comprar al súper, o que tenía que pasar por la farmacia, o recordando los pagos pendientes, entonces ya yo no estoy en mindfulness, estoy haciendo el ejercicio ahora como tal, pero ya no estoy en mindfulness porque perdí el contacto con el momento presente y con mi cuerpo. En el caso específico de mindfulness, como lo decíamos antes, cualquier actividad que yo haga de manera consciente y voluntaria, y hasta cierto punto con el deseo de estar aquí, y aceptando que me voy a ir y que voy a volver y que voy a ir, eso ya es hacer mindfulness. Entonces no necesariamente tiene que ser en una práctica formal como llamamos nosotros, ¿verdad? O sea, que me voy a sentar o me voy a acostar específicamente para hacerla, porque la puedo hacer mientras estoy manejando. O sea, puedo decidir mientras estoy en el semáforo, sentir la manivela, escuchar los sonidos alrededor, sentir cómo está mi cuerpo en este momento, o conectarme 3 minutos, por ejemplo, 2 minutos, lo que dure la presa, con mi respiración. Excelente, Gilma. Bastante interesante y una herramienta sumamente eficiente y científicamente comprobada para poder trabajar con situaciones ansiosas, depresivas, duelo, dolor crónico. Recordemos, encontrar la calma, buscar esos momentos de autocuidado, de atención plena, tratarnos con amabilidad, buscar siempre esa autocompasión con nosotros mismos para poder transmitir compasión a las demás personas. Espero que haya sido de bastante provecho este espacio, Mentes en Armonía. Muchísimas gracias, Gilma. ¿Y a dónde la podemos contactar? Bueno, ya sea en las redes, ¿verdad? Pueden encontrarnos en Facebook, estamos como Mindfulness para el Bienestar, en Instagram como Mindfulness Bienestar, y también pueden encontrarnos, tenemos el consultorio frente al Balneario San Carlos, y ahí podrían localizarnos al 2460-7397. Perfecto, ahí ya lo apuntaron, y nos vemos en otro programa más de Mentes en Armonía, el próximo jueves a las 7 p.m.